Soy Stefano Scarpitti, running back coach para los Barcelona Dragons 2023. Es una emoción muy grande estar en ese equipo. Yo soy procedente de un equipo italiano, los Jaguari de Torino. Es básicamente el equipo donde he desarrollado toda mi carrera en el mundo del fútbol. Empecé jugando, como muchos, y jugué de receptor y de cornerback. Y también pasé una temporada en 2006 en Valencia Firebats, el año que se ganó por primera vez el título, y allí en Valencia. Y por eso conozco bastante bien el campeonato italiano y también la Liga Española. La verdad es que son dos países un poco infravalorados en términos de fútbol, pero donde yo creo que haya mucho talento. Empecé a coachear hace casi 10 años. Soy un coach de ataque, entonces he trabajado básicamente en todo lo que es el juego de ataque y en todas las posiciones. Hice de offensive coordinator, quarterback coach, receiver coach, running back coach, y he trabajado ambos en los sectores juveniles y en el senior team. Creo que ese percurso fue muy positivo para mí, para formarme como entrenador, porque trabajar desde niños de 10 años hasta hombres mayores o chicos mayores de 30, 35 me ha dado la panorámica de todo lo que hace falta para enseñar el fútbol y los fundamentos básicamente a todos. Creo que puedo llevar mi experiencia y traer aquí algo positivo, porque creo que la ILF es un nivel muy alto, pero en países como España o Italia siempre es importante trabajar en los fundamentos, aún aquí a este nivel. Y tanto fundamentos de juego, por ejemplo, para los running backs que yo entreno, trabajar mucho en el footwork, trabajar mucho en todo el control del cuerpo, que ellos sepan manejar todas las situaciones que hay en un partido, porque durante el entreno se han construido una memoria muscular de todas las situaciones. Igualmente creo que es importante trabajar con esos atletas en la parte táctica y del juego del fútbol. Lo que yo sé hacer bien es soportar un jugador de fútbol en el aprendizaje del playbook, en el entender exactamente lo que quiere el offensive coordinator y hacer un poco también de filtro para que el offensive coordinator tenga un trabajo más fácil, porque no tenga que hablar con todos los jugadores y con todos los running backs, por ejemplo, sino trabaja conmigo y luego yo transfiero esas ideas, esos goals, esos coaching points a los jugadores mismos. Acabamos de terminar el training camp y con el equipo, y realmente fue una experiencia increíble para mí, pero estoy seguro puedo decirlo para todos. La atmósfera que tenemos, la atmósfera que hay en ese equipo, en esa plantilla este año es increíble. La gente, todos tienen un enfoque muy fuerte en los resultados. No se pierde tiempo y se trabaja mucho, y digo desde, por supuesto, los entrenadores, los jugadores, pero también todo el staff que asiste al equipo, que los field managers, las personas que trabajan con nosotros. Realmente al training camp yo tuve la impresión de estar dentro de un reloj suizo, ¿sabes? La unidad de los running backs que tenemos este año en Barcelona Dragons realmente me gusta mucho.
yo creo que tendremos muchas posibilidades diferentes. Cada uno de ellos tiene sus características personales y entonces se puede mezclar y según la necesidad y según la defensa adversaria para buscar siempre nuevas soluciones. El coaching staff de los Dragons para esa temporada 2023 va a ser algo muy interesante en mi opinión. Yo estoy realmente honorado de ser parte de esto y desde el principio, desde el primer momento, cuando empezamos también las juntas por internet en diciembre, me di cuenta que había un clima genial, un ambiente de trabajo muy positivo y constructivo. Yo creo que podemos contar sobre experiencias muy importantes de coaches que han entrenado en México por primero, en Estados Unidos, a lo largo de Europa, y también la mezcla de culturas y de experiencias que tenemos. Yo creo que puede ser un elemento que realmente marca la diferencia entre los Dragons y los demás equipos.